This one, Micah. This one. Como dicen los mayores, en esta vida, menos la belleza y el dinero, todo se pega. Se pega un bostezo, se pega el llanto, pero es que también se pega la risa. Y ahí lo tenemos en ese experimento social que hicieron en un vagón de tren. Y es que alguien empezó a reírse y es que la alegría también se contagia. Y mucho más la fe también se contagia. Estamos en este tercer domingo de Adviento que, como sabéis, es un domingo especial. No voy a adelantarlo todo aquí porque hace un frío que pela en la calle, así que mejor nos vamos para adentro y vamos a ver que este tiempo de Adviento, obviamente el Señor viene, pero es más motivo de alegría que otra cosa. Vamos para adentro, leemos la palabra de Dios y hablamos del tema. Venga, vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante mí. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Bien, pues estamos en el Domingo de la Alegría. El Evangelio tiene como dos partes, ¿no? Obviamente está este diálogo, ya no entre Juan y Jesús, porque Juan está en la cárcel y ha enviado a los discípulos a preguntarles: oye, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿No? En este tiempo de Adviento, a mí a veces me da mucha pena, os lo confieso, porque el Adviento queda perdido entre que la Navidad empieza muy pronto. De hecho, este año ha empezado la Navidad antes que el Adviento, eso para empezar, entre las zambombas, los villancicos, los centros comerciales, el Black Friday y las miles de cosas, los festivales, aunque sean los festivales de Navidad de los colegios, etcétera. La verdad es que tenemos tal batiburrillo que se nos pierde. Estamos en el Domingo de la Alegría y el Señor viene. La pregunta de fondo: ¿al que yo estoy esperando eres tú o tengo que esperar a otro? ¿Vale? El domingo pasado estábamos hablando de Juan Bautista, ¿vale?
Y hoy lo encontramos en este diálogo con los discípulos. No nos olvidemos que estamos en el Domingo de la Alegría. Sabéis que, voy a hacer un paréntesis para explicar y enmarcar, este domingo Letare. Tenemos el domingo Letare y el domingo Gaudete. Son dos domingos, este en el Adviento, el Gaudete en medio de la Cuaresma, donde el color litúrgico es el rosado, ¿vale? Sabéis que el color morado implica penitencia, conversión. Ya la semana pasada hablamos sobre esta llamada a la conversión que hacía Juan Bautista, pero hay una conversión pues como de alegría, porque obviamente preparaos porque viene el Señor, esperar la venida del Señor implica también pues dos cosas, o miedo o alegría, ¿vale? O sea, por poner un ejemplo que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿vale? Esa frase de espérate que ya viene tu padre. Cuando tu madre te decía eso, o sea, si tú la habías liado en casa, habías roto algo, y tu madre decía, sí, espérate que venga tu padre, vamos, tú esperabas, pero muerto de miedo. Vale, o sea, viene tu padre y a ti, qué miedo. Pero si algo pasa y no te lo han podido solucionar y tu madre a lo mejor está ahí y dice, espérate que ahora viene tu padre y te lo arregla, pues tú lo esperas con alegría, ¿no? Entonces, el punto de este domingo es que Jesús viene. El Señor viene, ven Señor Jesús. ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Como decía un graffiti, el graffiti es la filosofía contemporánea, había Cristo viene, corramos, ¿no? O sea, qué miedo. O Cristo viene, qué alegría, menos mal. Porque, y ahí ya me voy al Evangelio, o sea, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? A mí me parece profundísima esa pregunta y que la manda a decir Juan, pero podríamos decir que el mundo actual lo pregunta a todo, ¿no? Y cada uno de nosotros, cuando hemos empezado, pues eso, ¿no? Una carrera en el estudio, ya tú dices, ahora, esto sí me va a hacer feliz. Cuando termine el bachillerato y pase a la carrera y entre en la carrera que yo quiero, entonces ya seré feliz. Vale, entras a la carrera. Bueno, cuando termine la carrera ya seré feliz. Bueno, cuando haga el máster, luego cuando salga, bueno, cuando encuentre trabajo, cuando apruebe las oposiciones. Y vamos posponiendo y pidiéndole, por poner un ejemplo, al estudio. ¿Eres tú? ¿O tengo que esperar a otro? Luego, pues encuentras esa persona fantástica, que, oye, ¿será esta la persona? ¿Eres tú, ¿no? La persona con la que yo voy a compartir mi vida o tengo que esperar a otro? Y así vamos dando tumbos por la vida, preguntándole a todos y a todo, ¿eres tú el que va a darme esta alegría, el que va a llenar mi vida, el que va en el fondo a llenar este vacío profundo que tengo dentro, ¿no? En estos días podéis buscarlo en nuestro canal de YouTube. Tuvimos una entrevista muy curiosa, ¿vale? En la SER, en la radio. Nos llamaron a Vaya Usted con Dios para hablar de, pues porque está llamando mucho la atención gente famosa, cantantes, actores, youtubers, que están empezando a compartir sin tapujos, pues una experiencia común, y es que teniéndolo todo, ¿no? Este modelo y influencer que se va a un seminario, artistas que hablan pues, de un vacío que piensan que quizás solo Dios puede llenar y dice, a lo mejor eso es lo que necesito no son experiencias de éxito porque las tengo, sino de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas? Pues ahí es donde ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Pues la respuesta y el motivo de la alegría es que no tienes que esperar más. Es más, yo te digo una cosa, igual que para llenar la bañera hace falta poner un tapón, el estudio, la fiesta, el compartir con los amigos, tener tu familia, o sea, son cosas fantásticas, pero como esa bañera donde tú echas todo no tenga puesto un tapón, es que se te va a ir todo al traste. Entonces es necesario que venga el Señor, que ocupe su lugar y a partir de ahí todo es ganancia. La respuesta de Jesús no es ni que sí ni que no. A mí me encanta porque Jesús, cuando le hacen preguntas así muy directas, a veces sale con otra cosa y pareciera que sale como con algo muy raro, ¿no? O sea, ¿eres tú el que ha de venir? Dice, y de decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Vale, ¿qué me estás queriendo decir? Que eres un tío guay, que tiene mucha compasión por los enfermos y los cura a todos. No nos olvidemos que detrás Jesús y Juan tienen toda la cultura hebrea, son judíos, son hebreos. Si tú te coges Isaías 35, encontrarás un paralelo de lo que acaba de decir Jesús. Isaías profetiza al pueblo, ¿no? Dice, alégrate, habrá un día de gozo cuando Dios aparezca en medio de su pueblo. Y entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los cojos saltarán, ¿no? Y será día de gozo y regocijo. ¿Qué está diciendo Jesús? Oye, que esto que ha dicho Isaías se está
cumpliendo. Porque cuando Dios está presente en mi vida, los ciegos ven, los cojos andan, ¿no? ¿Cuántas veces en estos años de programas comentando la palabra de Dios hemos dicho que los milagros de Jesús no son simplemente un qué pena me da, esta persona la voy a curar? No, lo que está mostrando es que el reino de los cielos ha llegado, que Dios está en medio de su pueblo y que ese ciego somos nosotros, ese cojo, ese leproso. Los comentarios que hacemos siempre son en esa dirección, donde Dios viene a sanarnos, a sanarme, a mí. Por eso es motivo de alegría. En este tiempo de Adviento, ¿viene el Señor? Sí, oye, que venga, que venga. ¿Por qué? Porque yo soy ese ciego que necesita ver, soy ese cojo que voy por la vida, ¿no? que sí, que no, etcétera. Ese leproso que vive solo, aislado en su impureza, sin soportarse y sin que nadie lo soporte. O sea, es que somos nosotros. Pues no tienes que seguir esperando. Esa es la buena noticia y ese es el motivo de la alegría que celebramos en este tiempo de Adviento, en este domingo de Adviento, que estamos ya casi por la mitad. Dentro de poco el Adviento va a cambiar de tono totalmente y ya nos prepararemos a contemplar el misterio de la Natividad y de la Encarnación del Señor, que esto lo dejamos para más adelante. Así que feliz domingo de la alegría. Y como decíamos al principio, la alegría se contagia, pero es que la alegría de la fe es explosiva. Tan explosiva que lleva 2000 años cambiando vida de gente. Imagínate, hasta puede cambiar la tuya. Ahí queda dicho. Topamos con la Iglesia y continuamos en este jubileo de la esperanza, Cristo fuente de esperanza y la Pascua como centro, ¿vale? Aunque estemos en Adviento, ¿vale? Pero la alegría y la esperanza viene de la Pascua. Pues efectivamente, en este domingo de la alegría, este domingo letare del Adviento, el Papa Francisco, el Papa León, mira que se lo está diciendo Antonio antes de grabar, digo, seguro que se me sale un Francisco, no me hago, en fin, estamos ya mayores. El Papa León ha cogido la esperanza pascual de Cristo y lo está juntando en las últimas audiencias con la situación actual, ¿vale? O sea, y vivimos en un mundo, pues sí, que ahora estamos todos un poquito con la euforia navideña, pero marcado por la tristeza, la desilusión, la desesperanza, nada va a cambiar, esto no sirve para nada. Y vamos a ver que el Papa León le hinca el diente a ese tema. Adentro. Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. La Pascua de Cristo ilumina el misterio de la vida y nos permite mirarlo con esperanza. Esto no es siempre fácil o se da por descontado. Muchas vidas en todas las partes del mundo aparecen como fatigadas, dolorosas, llenas de problemas y de obstáculos por superar. Sin embargo, el ser humano recibe la vida como un don. No la pide, no la elige, la experimenta en su misterio desde el primer día hasta el último. La vida tiene su especificidad extraordinaria, nos es ofrecida, no podemos dárnosla a nosotros mismos y tiene que ser alimentada constantemente. Es necesario un cuidado que la mantenga, la haga dinámica, la custodie, la relance. Se puede decir que la pregunta sobre la vida es una de las cuestiones abismales del corazón humano. Hemos entrado en la existencia sin haber hecho nada para decidirlo. De esta evidencia brotan como un río en crecida las preguntas de cada tiempo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido final de todo este viaje? En efecto, vivir invoca un sentido, una dirección, una esperanza. Y la esperanza actúa como el impulso profundo que nos hace caminar en las dificultades, que no nos hace rendirnos ante las fatigas del viaje, que nos asegura que el peregrinaje de la existencia nos conduce a casa.
Sin la esperanza, la vida corre peligro de aparecer como un paréntesis entre dos noches eternas, una breve pausa entre el antes y el después de nuestro paso por la tierra. Esperar en la vida significa, en cambio, saborear la meta, creer como seguro aquello que no vemos, todavía no vemos ni tocamos, fiarse y confiarse en el amor de un Padre que nos ha creado porque nos ha querido con amor y nos quiere felices. Queridos, en el mundo hay una enfermedad difundida, la falta de confianza en la vida, como si nos hubiésemos resignado a una fatalidad negativa de renuncia. La vida corre el riesgo de no representar más una posibilidad recibida como don, sino una incógnita, casi una amenaza de la cual preservarse para no desilusionarnos. Por esto, el valor de vivir y de generar vida, de testimoniar que Dios es por excelencia el amante de la vida, como afirma el libro de la sabiduría, es hoy más que nunca un llamado urgente. En el Evangelio, Jesús confirma constantemente su premura por curar a los enfermos, resanar cuerpos y espíritus heridos, volver a dar vida a los muertos. De esta manera, el Hijo encarnado revela al Padre, restituye dignidad a los pecadores, acuerda el perdón de los pecados e incluye a todos, especialmente a los desesperados, a los excluidos, a los alejados de su promesa de salvación. Generado del Padre, Cristo es la vida y ha generado vida sin ahorrarse hasta donarnos la suya. Y nos invita también a nosotros a donar nuestra vida. Generar quiere decir poner vida en otro. El universo de los vivientes se ha extendido a través de esta ley, que en la sinfonía de las criaturas conoce un admirable crescendo, culminante en el dueto del hombre y de la mujer. Dios los ha creado según su propia imagen, y a ellos ha confiado la misión de generar también a su imagen, es decir, por amor y en el amor. Desde su inicio, la Sagrada Escritura nos revela que la vida, precisamente en su forma más elevada, aquella humana, recibe el don de la libertad y se convierte en un drama. Así las relaciones humanas están también marcadas por la contradicción, hasta el fratricidio. Caín percibe al hermano Abel como una competencia, una amenaza, y en su frustración no se siente capaz de amarlo y de estimarlo. He aquí los celos, la envidia, la sangre. La lógica de Dios, en cambio, es otra. Dios permanece fiel por siempre a su diseño de amor y de vida. No se cansa de sostener a la humanidad, también cuando tras los rastros de Caín obedece al instinto ciego de la violencia, de las guerras, de las discriminaciones, del racismo, en las múltiples formas de esclavitud. Generar significa entonces confiarse en el Dios de la vida y promover lo humano en todas sus expresiones. Ante todo, en la maravillosa aventura de la maternidad y de la paternidad. También en contextos sociales en los que las familias fatigan en el sostener lo oneroso del cotidiano, siendo a menudo truncadas en sus proyectos y en sus sueños.
En esta misma lógica, generar es comprometerse con una economía solidaria, buscar el bien común, igualmente usufructuado por todos, respetar y cuidar a la creación, ofrecer consuelo con la escucha, la presencia, la ayuda concreta y desinteresada. Hermanas y hermanos, la resurrección de Jesucristo es la fuerza que nos sostiene en este desafío. También allí donde las tinieblas del mal oscurecen el corazón y la mente. Cuando la vida parece haberse apagado, bloqueada, he aquí que el Señor resucitado pasa de nuevo hasta el fin de los tiempos y camina con nosotros y por nosotros. Él es nuestra esperanza. Hoy, repasando las redes, como venimos compartiendo los vídeos de este canal, de esta familia misionera que se encarga de juntar su vida de misión con pasajes de la Biblia, pues tenemos la historia de José. Es verdad que hoy es el Domingo de la Alegría y la verdad es que la historia de José es un drama tras drama tras drama, todo a peor, a peor, a peor, pero es que resulta que Dios precisamente es el único que puede sacar algo de un desastre. Y eso es motivo de alegría. Así que en este Domingo de Alegría compartimos este capítulo de hoy de la historia de José. Adelante. José caminaba por el campo buscando a sus hermanos. Su padre lo había enviado con comida y un mensaje. Llevaba puesta la túnica de muchos colores que Jacob le había regalado, la prenda que lo hacía especial. Pero esa túnica era justo lo que más odiaban sus hermanos. Cuando lo vieron venir de lejos, comenzaron a murmurar. «¡Ahí viene el soñador!», dijo uno con rabia. «Matémoslo y veamos qué será de sus sueños», respondió otro. José los saludó con inocencia, pero ellos lo rodearon, lo empujaron, le arrancaron la túnica y lo arrojaron dentro de un pozo profundo. El pozo estaba seco, vacío. Allí dentro, José gritaba, golpeaba las paredes con sus manos y pedía ayuda. Pero arriba solo había silencio, silencio y odio. Entonces, sus hermanos se sentaron a comer, mientras él seguía llorando en la oscuridad. Y cuando unos mercaderes pasaron por el camino, lo sacaron del pozo no para salvarlo, sino para venderlo como esclavo. Encadenado, sin su familia, José caminó bajo el sol abrasador del desierto rumbo a un país lejano. Todo parecía perdido. ¿Dónde estaba Dios en medio de tanto dolor? Dentro de la casa, la lluvia golpeaba las ventanas. La mesa estaba casi vacía. Un trozo de pan, un poco de agua. Raquel miró a su padre con los ojos grandes, llenos de duda. «Papá, ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí si no tenemos nada?» Daniel se quedó en silencio. Sara intentó sonreír. «Hijas, tenemos lo más importante. Tenemos a Dios». Pero Raquel bajó la cabeza. «En casa teníamos leche, teníamos juguetes. Aquí no tenemos nada». Marta la pequeña levantó la mano con inocencia. «Yo quiero galletas». Todos rieron. Pero en el aire seguía flotando la pregunta de Raquel. Camino al colegio, pasaron frente a una panadería. El olor a pan recién hecho llenaba la calle. Daniel se agachó y las abrazó. «Cuando yo tenía vuestra edad, me contaron la historia de un niño que también lo perdió todo y terminó en un país que no era el suyo». «¿Y qué pasó con él?», preguntó Raquel. «Se llamaba José», dijo Daniel, «y su vida parecía un desastre, pero en realidad era el comienzo de algo increíble». José fue llevado a Egipto, un país extraño, con templos, dioses que no conocía y un idioma que no entendía. Fue vendido como esclavo en la casa de Potifar. Trabajó con fidelidad y Dios estaba con él. Todo lo que tocaba prosperaba. Pero un día, la esposa de Potifar lo acusó injustamente. Aunque era inocente,
fue llevado a la cárcel. Las puertas de hierro se cerraron tras él. De nuevo, José estaba solo, olvidado, rodeado de muros fríos y húmedos. Raquel apretó la mano de su padre. ¿Ves? Igual que nosotros, ¿Dios también lo dejó solo? Daniel sonrió con ternura. Espera, Raquel, la historia aún no ha terminado. En prisión, José conoció al copero y al panadero del faraón. Ambos habían tenido sueños extraños, y José, con la ayuda de Dios, los interpretó. El copero sería restaurado, el panadero moriría, y todo sucedió tal como José había dicho. Antes de salir, José pidió al copero: «Acuérdate de mí cuando estés delante del faraón». Pero el copero se olvidó de él. Pasaron 2 largos años, 2 años de silencio, 2 años donde parecía que Dios no hacía nada. Hasta que una noche el faraón soñó: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas quemadas. Nadie pudo interpretarlo. Entonces el copero recordó a José. Lo sacaron de la cárcel, lo lavaron, lo vistieron y lo llevaron ante el faraón. «He oído que puedes interpretar sueños», dijo el faraón. «No yo», respondió José. «Dios dará la respuesta». Explicó que vendrían 7 años de abundancia, seguidos de 7 de hambre, y aconsejó guardar trigo durante los años buenos. El faraón lo nombró gobernador de Egipto, le puso un anillo en la mano, lo vistió con lino fino. Todos debían inclinarse ante él. José pasó de esclavo a ser el segundo hombre más poderoso del reino, y cuando llegó el hambre, Egipto tenía alimento en abundancia. Hombres de muchos países viajaban para comprar trigo. Un día entre los que vinieron estaban sus hermanos. No lo reconocieron. Se inclinaron delante de él, cumpliendo el sueño que José había tenido años atrás. Podría haberse vengado, podría haberlos castigado, pero en lugar de eso, después de probar su corazón, los abrazó con lágrimas y les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para salvar la vida de muchos». Las niñas escuchaban con los ojos brillantes. Raquel murmuró: «Entonces, aunque parecía que Dios lo había dejado, en realidad lo estaba preparando». Daniel asintió con una sonrisa. «Exactamente. Dios nunca abandona a los suyos. A veces no entendemos lo que pasa, pero Él siempre tiene un plan más grande». De regreso en casa, Sara mecía al pequeño Pablo en brazos. Daniel reunió a las niñas alrededor de la mesa. «Quizá hoy no tengamos lo que queremos, pero sí lo que necesitamos, la presencia de Dios. Como a José, tal vez nos esté preparando para algo que aún no podemos ver». Raquel levantó la cabeza con esperanza. «¿Y si un día ayudamos a mucha gente porque estamos aquí?». Emma la abrazó emocionada. «Como José, que dio comida a todos». Marta preguntó con su inocencia de siempre: «¿Y Dios también nos va a dar galletas?». La familia rió, y por un momento la tensión desapareció. De pronto sonó el timbre. Daniel abrió la puerta. Un vecino estaba allí, con una bolsa llena de pan y leche. «Tenía de sobra. Pensé que quizá les vendría bien». Sara no pudo contener las lágrimas. Las niñas saltaron de alegría. Y Daniel, mirando a Raquel, dijo con voz emocionada: «¿Ves, hija? Dios siempre provee. Tal vez no cuando queremos, pero sí cuando lo necesitamos». Emma, Raquel y Marta se abrazaron, que sonreía con una fe nueva. Y la voz de Daniel concluyó: «Quizá hoy no entiendas lo que Dios está haciendo, pero si confías en Él, un día mirarás atrás y verás que nunca te abandonó». ¿Y tú? ¿Confías en que Dios tiene un plan más grande para tu vida? Bueno, pues hasta aquí este programa de alegría, ¿vale? El Domingo Letare, tercer domingo de Adviento, y bueno, para nosotros siempre es una alegría empezar, terminar, y con nuestro amigo Antonio estábamos hablando que este es el programa, para aquellos que sois fieles desde el principio, es el programa 253, que se dice fácil, ¿vale? O sea, 253 semanas, pues compartiéndonos a lado y lado de la pantalla, y eso siempre es una alegría. Así que bueno, terminamos aquí.
tenemos motivos para estar alegres, señores, y eso es maravilloso, estupendo, qué alegría de la fe. Pues nada, lo dicho, que nos vemos cuando queráis, ¿vale? Sabéis que en Mira Televisión nos vemos cada semana, allí pues encontraréis este programa, pero si nos queréis encontrar en las redes sociales, pues nos encontraréis, ojo, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde encontraréis todo el compendio de todos los tipos de material que tenemos. Tenemos el vídeo diario, los vídeos del confinamiento, entrevistas, celebraciones, nuestra visita de la Ruta de San Pablo que hicimos a principio de mes, así que hay material para lo que tú quieras. Nos vemos cuando tú quieras. Será siempre, reiterativamente hoy en este programa, una alegría. Así que nada, hasta la próxima y vaya usted con Dios.